envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor arrancó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor arrancó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. 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 Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en este tiempo de palabra, donde la palabra del Señor siempre es de gran bendición para nuestras vidas. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque es por medio de tu palabra que podemos conocerte a ti. Es por medio de tu palabra, Señor, que podemos realmente ver cómo se encuentra nuestra vida, cómo se encuentra nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, abriendo, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo verdadero y para poder conocer tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor, siempre una de las cosas que nos hace recordar es que tenemos un Dios santo, 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 y Dios siempre está llamando
al creyente a tener esa comunión de santidad con Él, a poder entablar una relación personal entre el creyente y Dios. Y la palabra nos lleva a Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra empieza a decir: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Qué impresionante que la palabra siempre está llamando a caminar en santidad, caminar en integridad, caminar en transparencia para con Dios primeramente. Y lo cierto es que cuando hablamos acerca de la luz en un lugar oscuro trae claridad. La luz ciertamente en un camino capaz lleno de mucha neblina trae dirección. La luz siempre está trayendo tranquilidad, guianza. Cuando hablamos de aquella luz que conocemos, ¿verdad?, que alumbra y prevalece ante cualquier lugar lleno de tinieblas o de oscuridad, ciertamente es algo bueno. Pero cuando la Biblia está hablando acerca de esta luz que menciona el capítulo 1, verso 7 de Primera de Juan, está hablando de esa misma luz. Cuando leemos en Génesis 1, verso 3, la palabra dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la palabra menciona que cuando Dios ve esta luz, ve que es buena en gran manera. Esta misma luz que vemos en un principio, donde por la palabra anunciada, Dios trae esta luz maravillosa en un principio, en la creación de todas las cosas. Es la manifestación de aquella luz también que menciona en el libro de Juan 1:5. La palabra del Señor nos da a entender en el libro de Juan 1:5, diciendo que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esta luz que está hablando la palabra, esta luz que mencionamos en un principio, está hablando de Cristo, porque Cristo habla en Juan capítulo 8, verso 12, la palabra menciona diciendo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué interesante, cómo la palabra del Señor nos da a entender que cuando la palabra está diciendo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, la palabra nos da a entender que está hablando de aquella luz manifestada a este mundo mediante Cristo. Y Cristo dice: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue, el que permanece en mis palabras, dejará de andar en tinieblas, en oscuridad. Y ciertamente cuando mencionamos este versículo, la palabra nos da a entender que el hombre que camina en este mundo, o todo hombre que viene a este mundo, que nace en este mundo, está con un entendimiento entenebrecido o lleno de tinieblas, de oscuridad, porque no conoce a Dios y no puede verlo. Y la única forma de poder conocer a Dios y poder entablar una relación con Él es mediante Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando ciertamente del verbo hecho carne. Estamos hablando, cuando hablamos de Cristo, estamos
entendiendo que la palabra menciona y nos da a conocer y a comprender que estamos hablando de la misma palabra, porque Cristo es la palabra. Y Jesús menciona en Juan 15, verso 10, diciendo: si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué forma puede el creyente permanecer en Cristo si no es por medio de las Escrituras, si no es por medio de su palabra? Y la palabra nos dice en 1 Juan 1, nuevamente, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué beneficioso es caminar en esta luz, porque nos llama a una unidad verdadera, porque nos llama a una hermandad verdadera, a una unión auténtica. Dice: tenemos comunión unos con otros. ¿Y por qué? Porque ciertamente esta luz siempre va a evidenciar lo que está oculto a nuestros ojos. Como bien lo dice en el versículo de Efesios 5, verso 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas o se dan a conocer, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ciertamente la palabra nos da a entender que lo primero que la palabra va a evidenciar es lo que hay en tu corazón. Cuando hablamos de esta comunión unos con otros, es que cuando vamos a la palabra, claro que empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer quién es Cristo, empezamos a comprender la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, la gracia de Dios, pero también entendemos su gran misericordia y también vemos cómo se encuentra nuestro corazón, cómo se encuentra la condición en la que estábamos y cómo Dios vino al rescate y cómo Dios vino a rescatarnos ciertamente de un camino lleno de perdición y de sufrimiento. Y la palabra está mencionando que esta luz nos lleva a tener una comunión unos con otros, porque cuando empezamos a entender la misericordia de Dios, empezamos a recibir esa misericordia en nuestra vida, y como recibimos podemos dar también misericordia, y por ende no miramos con ojos de juicio, sino miramos con ojos de misericordia. Y lo cierto que es un proceso, lo cierto que esta palabra tiene que hacerse real en nuestra vida, pero es un proceso, es un paso a paso, y para ese proceso es indispensable la palabra de Dios continuamente regada en tu vida personal, porque sin la palabra de Dios ciertamente en este proceso, en vez de ver cómo la palabra obra en nuestro corazón, vamos a ser llevados por nuestras emociones o por lo que estamos viendo o por nuestros muchos pensamientos que pasan en nuestra mente cuando enfrentamos un escenario incómodo, un escenario un poco desagradable, ¿verdad? Y la palabra nos dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente el primer capítulo, en el verso 7 dice: tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo cierto que esta luz nos hace ver la obra de Cristo. Lo cierto es que la luz del Evangelio nos permite entender y comprender que en Cristo somos justificados, somos perdonados. Lo maravilloso de que la luz alumbre nuestra vida es que no busquemos, o el creyente empieza a comprender que el culpable no es aquella persona o
La culpa no es aquel escenario, no es aquella circunstancia. La palabra siempre nos está llevando a mirar cómo se encuentra nuestro corazón. La palabra siempre nos está llevando, es como aquel espejo que nos muestra nuestra imagen de cómo estamos delante del espejo, cuánto nos falta arreglarnos, cuánto nos falta limpiarnos. El espejo nos muestra ello cuando nos miramos delante de él. La palabra de Dios es algo similar. La palabra muestra y debe mostrarnos y debe mostrarte cómo se encuentra tu corazón. El corazón del hombre es engañoso y perverso por naturaleza. El corazón del hombre tiene muchos pensamientos y deseos contaminados totalmente por el pecado. La palabra de Dios es como aquel espejo que nos debe mostrar cómo se encuentra nuestro corazón. Antes de ir a empezar a echar la culpa al exterior de nuestra vida, la palabra nos lleva a mirar cómo se encuentra nuestro corazón, no con el fin de acusarnos o de condenarnos. Por eso la palabra dice que en la sangre de Jesucristo somos limpiados de todo pecado. Tenemos un Dios que nos levanta, un Dios donde hallamos perdón y gracia, un Dios grande en misericordia. Tan maravilloso es Dios, porque también mediante esta luz que nos une, que nos lleva a entender que debemos sobrellevar las cargas de otros, de empezar, en vez de mirar con ojos de juicio, ser ese soporte o ese apoyo de aquella persona, porque estamos aprendiendo a mirar con ojos de misericordia. Como dice Gálatas 6, verso 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la palabra nos enseña en esta noche, cuando hablamos en este capítulo, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, que dice nuevamente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que este versículo nos regala y nos hace entender es que Dios es santo, santo, santo es Él, y nos llama a poder llevar esa línea o a poder entablar esa comunión de santidad con Él mediante su palabra. La palabra nos llama también a entender que debemos no solamente mirar con ojos de juicio a alguna persona que puede estar tropezando en algún error, sino mirar con ojos de misericordia. Y la única forma de comprender ello es cuando entendemos también es cuando entendemos también cómo está nuestro corazón y de dónde Dios realmente nos ha sacado. Cuando entendemos este versículo acerca de la luz que es Cristo, que cuando habla de luz está hablando de Cristo, y cuando habla de Cristo está hablando de la palabra, porque es el verbo hecho carne, y la única forma de permanecer en esta luz es permaneciendo en la palabra del Señor, porque sin la palabra ciertamente vamos a ser llevados por muchos lugares, vamos a caer en mucha confusión, porque si no hay palabra es como que la luz se apagaría y simplemente en ese lugar donde estábamos y la luz alumbraba y podemos diferenciar dónde estábamos y podemos diferenciar capaz el camino que debemos tomar por la luz que nos alumbra. Cuando no hay luz hay oscuridad, cuando hay oscuridad hay confusión, cuando hay confusión ciertamente hay mucha incertidumbre y por último aquella persona sale muy perjudicada. Dios nos llama a poder caminar en luz, a tener esta comunión con Él, a poder amarnos en esta luz que es Cristo, que es su evangelio, que es por medio de su palabra, y entender siempre que tenemos un Dios de gracia, de perdón y de misericordia. Así que yo te animo en esta noche que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, que la palabra nos lleve
a que realmente podamos vivir en esta luz, caminar en esta luz, disfrutar esta luz, y que esta luz cada vez más alumbre nuestra vida. Amén. Oremos por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es anunciada. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer realmente quién eres tú. Por medio de tu palabra, Señor, podemos tener una comunión contigo. Por medio de tu palabra podemos tener una comunión con tus hijos e hijas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a que tu palabra siga ahondando y profundizando en nuestros corazones, porque tú nos llamaste con un propósito, Señor, para hacer tu voluntad en nuestra vida. Damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.